Buenos días, el día de hoy vengo acompañada de Rixabeth Polo, Angeli Palencia y Mel Ferrer León y vamos a hablar sobre los conflictos grupales. Los conflictos grupales son desacuerdos, tensiones o disputas que llegan a ocurrir dentro de un grupo de personas y estos conflictos pueden surgir en diversos entornos como el trabajo, el hogar o la calle. Algunas características clave de los conflictos grupales son los desacuerdos, las cuales infieren lo que son las diferencias de opinión, ideas o intereses entre los miembros del grupo. Luego están las tensiones, que son ambientes de estrés que llegan a surgir, que vienen acompañados con lo que es la incomodidad o rivalidad entre los miembros de alguna comunidad. Y luego tenemos las disputas, las cuales son discusiones o debates que se dan por medio de enfrentamientos entre los integrantes de esta comunidad que se conforma. Y estos conflictos se manifiestan a través de los choques de personalidad, las cuales consisten en lo que son las incompatibilidades o fricciones entre los estilos o forma de ver las cosas o de ser o actuar ante alguna situación. Luego tenemos las diferencias de opinión, que las cuales son las posturas o puntos de vista opuestos sobre diversos temas que se puedan llegar a tratar. Tenemos la falta de comunicación también, las cuales ingieren problemas para entenderse o transmitir ideas de manera efectiva. Luego tenemos las competencias por recursos, que más o menos sería como la rivalidad que surge por acceder a cierto tipo de recursos que son reservados o guardados para cierto tipo de personas con ciertos tipos de habilidades o herramientas. Tenemos los conflictos en el ámbito del hogar, los cuales deterioran la convivencia familiar y generan tensiones recurrentes que afectan la dinámica y la falta de la convivencia. Algunas de las causas más comunes en el ámbito familiar o en el ámbito del hogar son problemas entre los integrantes de la familia, como pudieran ser entre los padres, entre hermanos o incluso padres e hijos, dependiendo del caso. Más que todo cuando los hijos están en su etapa de adolescencia. Otra de las causas comunes son las diferencias de opiniones entre parejas o incluso entre hijos y padres, los cuales afectan un poco la comunicación por el mismo tema de las diferentes opiniones o, ¿cómo decirlo? Sí, bueno, opiniones, ideas. Y están los problemas financieros, los cuales ya sabemos que afectan demasiado directamente la convivencia por tema económico, que es más común de lo normal. Y por último tenemos discrepancias en la educación de los hijos. Pueden que falten valores y a la hora de los hijos crecer, madurar, faltan educaciones, valores, etcétera, y eso dificulta un poco la comunicación entre los integrantes de cada una de las familias. En el ámbito laboral, estos conflictos pueden afectar la productividad y el ambiente de trabajo. Estos son desacuerdos que surgen entre empleados o departamentos de una organización. Los conflictos suelen originarse por recursos limitados. Esto quiere decir que haya disputas sobre la asignación o el uso de herramientas, presupuesto, personal, tiempo o espacio. La mala comunicación, que suele pasar mucho, esto causa malentendidos o ambigüedad en la información, la cual crea un conflicto en el ámbito laboral, rumores o falta de transparencia. Diferencias de objetivos o metas. Esto ocurre cuando distintos departamentos o miembros de un equipo tienen prioridades u objetivos distintos. En la parte de roles y responsabilidades confusas, se crea una inseguridad sobre quién debe hacer qué, lo que pueda llevar a una duplicidad de esfuerzos
o a que tareas importantes queden sin hacer. Otro aspecto es las presiones laborales que pueden sobrecargar el trabajo, haber un estrés, especialmente si una persona o el grupo depende de otro, crea una saturación y hay un déficit a la hora de seguir avanzando en el trabajo que se esté realizando. Tenemos otro aspecto que son los valores personales o injusticias percibidas. Esto causa desacuerdos profundos basados en la ética, en la moral o en la percepción de cada uno. Y ocurre un trato desigual en la parte de la convivencia laboral. En la calle, los conflictos grupales pueden manifestarse como disputas entre grupos sociales o pandillas. También se puede definir que son desacuerdos que se dan entre grupos sociales o bandas por el uso del espacio público. Una de sus causas más comunes es el territorialismo, la competencia por territorio, recursos o estatus, y rivalidades entre bandas. Luego tenemos los métodos de resolución de conflictos. Sabemos que existen diversos métodos de resolución de conflictos y se pueden emplear para resolver y manejar disputas de manera efectiva. Cada uno tiene sus propias características y puede ser más adecuado dependiendo del contexto y las necesidades de las partes involucradas, lo que nos quiere decir que dependiendo de las características del conflicto que se dé, de la manera en que se dé y en el grupo en el cual se dé, va a ser respectivo a el método de resolución de conflicto que utilicemos. Entre los métodos de resolución de conflictos tenemos varios, entre ellos está la negociación, el cual es un proceso directo donde las partes que están involucradas en el conflicto intentan llegar a un acuerdo sin la intervención de una tercera persona. Es el método más sencillo, el más utilizado y en este método cada parte discute sus puntos de vista y trabaja en base a lo que es el respeto y la tolerancia para encontrar una solución de compromiso, lo que quiere decir que esto reúne la colaboración de estas ambas partes para llegar a la resolución del conflicto. Este método es efectivo cuando las partes están dispuestas a ceder algo para poder alcanzar una solución mutuamente beneficiosa y efectiva para las dos partes, pues. Mediación es uno de los métodos de la resolución de conflictos que involucra a un tercero, llamado mediador. Este ayuda a las partes a comunicarse y a negociar entre sí, pero no toma decisiones por ellas. El mediador facilita la discusión entre las partes para que cada uno pueda entender las necesidades y preocupaciones del otro. Este método es muy útil cuando las partes no pueden comunicarse de forma efectiva por sí mismas. La escucha activa es un método de resolución de conflictos, la cual es una habilidad de comunicación esencial que consiste en prestar atención total y consciente al mensaje del interlocutor, no solo a las palabras, o sea, el lenguaje verbal, sino también a los sentimientos, la intención y el significado detrás de ellas. Esto quiere decir que se llama lenguaje no verbal. A diferencia de simplemente oír, la escucha activa requiere un esfuerzo mental y físico para comprender, interpretar y demostrar al hablante que su mensaje ha sido recibido y valorado. Algunos de los aspectos que voy a mencionar son los que se deben cumplir o realizar para que haya una escucha activa eficaz. Número 1. Contacto visual.
Mantener una mirada natural y adecuada, sin ser intimidante, para mostrar interés en lo que nos quiere decir la persona que estamos escuchando. Postura abierta. Mantener una postura relajada, brazos sin cruzar y el cuerpo ligeramente inclinado hacia el hablante. Refuerzos no verbales. Esto quiere decir que debemos usar gestos como asentir la cabeza para indicar que se esté siguiendo la conversación. Eliminar distracciones. Si estamos usando el celular, lo podemos guardar mientras la persona está hablando. Evitar desviar los pensamientos personales o juicios. Ya no sería como darle un consejo o imponerle algo, simplemente escuchar y que la persona se sienta entendida y se sienta segura. El parafraseo consiste en repetir con sus propias palabras el contenido cognitivo. Esto quiere decir los hechos, las ideas, los pensamientos de lo que el interlocutor acaba de expresar. Su objetivo es confirmar la comprensión del mensaje y asegurar que la información ha sido interpretada correctamente. Esto ayuda al interlocutor a clarificar sus propios pensamientos. Se centra en los acontecimientos, las ideas, los hechos y el comportamiento que se describen. La estructura típica se suele empezar con frases como: entonces, si entiendo bien, lo que te preocupa es, y repetimos lo que nos está queriendo decir el hablante, el interlocutor. Otra frase que solemos decir cuando queremos hacer un parafraseo, podemos decir: en otras palabras, lo que me está diciendo es que, y seguimos repitiendo lo que nos quiere decir el interlocutor. Otra de las frases más utilizadas dice así: permítame ver si lo he entendido. Un ejemplo pudiera ser que te está contando sobre que lo despidieron de un trabajo y le solemos decir que si ha entendido que lo despidió porque se sentía menospreciado, pero lo hacemos en tono de pregunta. El reflejo que va va de la mano con el parafraseo. Es importante reconocer las emociones de la otra persona en el momento de una resolución de conflicto, ya que el parafraseo se basa más que todo en la comunicación que está teniendo el interlocutor con la otra persona. Es importante entender y, como dice allí, reconocer las emociones que te está haciendo saber la otra persona para así lograr un método de resolución completamente efectivo. De nada sirve que la persona se comunique y uno no logre tener la suficiente empatía para, más allá de reconocer o entenderlas, sino ponerse en el zapato de la persona y así entender al 100% por lo que está pasando a la persona, porque puede existir un problema en el cual nada más me pongo en mis zapatos y no tengo la capacidad de reconocer el problema de la otra persona, porque en el momento de algún tipo de conflicto, ya sea en el hogar, en la parte laboral o en la calle, de nada sirve que yo entienda mi punto, pero no trate de entender el de la otra persona. Por eso es de suma importancia reconocer las emociones de cada persona que forme parte del conflicto. Comunicación asertiva. Expresa tus necesidades y sentimientos de forma clara y respetuosa, evitando culpar al otro. Ya nos dimos cuenta de que en cada problema, en cada conflicto, ya sea dependiendo del tipo, que una de las mayores causas comunes es la falta de comunicación. Es muy importante saber comunicarse con la persona, ya sea en un grupo grande o en un tipo de conflicto donde involucre nada más a dos personas. Saber llegar
cómo te sientes, qué es lo que te está pasando y por qué te molestó cierta situación, hace más fácil el resolver conflictos, ya sea en tu hogar, en tu trabajo o en la calle involucrando amigos o dependiendo del caso, ya que esto ayuda a que cuando comunicas lo que sientes y por lo que estás pasando, evitan problemas mayor, de mayores causas. Un ejemplo que se pone acá es, yo me siento frustrado cuando, un ejemplo, por ejemplo, pudiera ser en el hogar. Mi mamá me regañó porque no ordené mi cama y estaba a punto de hacerla, pero ella no se dio cuenta de que yo estaba a punto de hacerlo y me regañó antes de. Es importante hacerle saber a su mamá que él se sintió frustrado porque lo regañó antes de él hacer algo que ya estaba por hacer. Y es válido la frustración, pero también es importante hacer saber ese tipo de cosas. Un ejemplo en el ámbito laboral pudiera ser de que el jefe a ti te regaña por llegar tarde, pero el jefe no sabe que casualmente te pasó un inconveniente sumamente difícil de resolver en el momento y tú no lo hiciste saber. Es importante que el jefe sepa el por qué te sucedió cierta situación y el así poder evitar cierto conflicto por no saber a nivel personal qué fue lo que sucedió. Y en el ámbito de la calle, un ejemplo también pudiera ser que los amigos salen. Es un ejemplo. Un grupo de amigos salen y no invitan a cierta persona porque estaba trabajando. Esta persona hace saber a ese grupo de amigos que es aislado o ignorado y en un futuro se evita cierto problema para evitar algún tipo de conflicto completamente innecesario. En conclusión, la resolución de conflictos no puede verse como un obstáculo a evitar, sino como una oportunidad para fomentar el crecimiento de las relaciones humanas. El objetivo primordial de una resolución de conflicto no es evitar el desacuerdo, sino generar soluciones duraderas y equitativas para las partes. En enfermería, por su propia naturaleza, es un campo de alta intensidad y alta interdependencia, lo que lo convierte en un terreno fértil para el surgimiento de conflictos grupales. Estos conflictos no son triviales, tienen el potencial de comprometer la vida del paciente. Es decir, los métodos de resolución no son solo técnicas administrativas para el personal de enfermería, son estrategias de seguridad para el paciente. Un equipo de enfermería que domina la negociación y la mediación es un equipo que reduce el riesgo clínico, mejora el clima laboral y fundamentalmente garantiza la excelencia y la dignidad en el cuidado de la salud. Muchas gracias.